Bien, este es un trabajo para la materia de matemáticas avanzadas. El tema que voy a desarrollar es ecuación de Poisson para una densidad de carga eléctrica volumétrica pulsante. El catedrático que me da esta materia es el doctor Alan Augusto Gallego Cuellar. Mi nombre es Iván Hernández Carrasco. Pues vamos a comenzar. Eh, este trabajo determina el potencial eléctrico de una célula eucariota en un punto en algún instante. Específicamente es un ovocito, una célula germinal femenina inmadura que tiene el potencial de convertirse en un óvulo maduro, capaz de ser fecundado por un espermatozoide para dar origen a un cigoto. Este tipo de células tiene simetría esférica con una densidad de carga pulsante. La ecuación de Poisson con la que modelamos el fenómeno se resolverá utilizando la transformada de Laplace y coeficientes indeterminados. Se evalúa cómo las oscilaciones temporales y la dependencia espacial afectan el potencial eléctrico en sistemas biológicos complejos. Bueno, empecé con el marco teórico. La ecuación diferencial de Poisson permite describir fenómenos como la distribución del potencial eléctrico en presencia de densidades de carga. Cuando el sistema presenta simetría esférica, la ecuación puede simplificarse utilizando coordenadas polares o esféricas, permitiendo reducir el problema a una dimensión radial. Esto es muy interesante porque el problema queda muy reducido. Yo tengo que confesar que me tomó mucho tiempo, me tomó mucho trabajo, porque en el marco teórico lo que hice fue desarrollar eh, el operador Nabla en coordenadas esféricas y no sabía que era tan complicado, ¿no? Entonces realmente yo creo que tuve nada más que abordar lo directo, pero como lo desarrollé, pues ahí fue donde me llevó mucho tiempo, ¿no? Pero y una vez que lo tenemos en coordenadas esféricas, se simplifica demasiado el problema, ¿no? Eh, y eso se debe a la simetría radial que tiene, ¿no? En este contexto, el operador laplaciano se transforma en una forma adaptada a la simetría radial, lo que facilita el análisis del sistema y la resolución de la ecuación. En pocas palabras, se asume que el potencial eléctrico no depende de los ángulos azimutales phi y polares teta, ¿no? Sino únicamente de la distancia radial r y del tiempo t. Así es, nada más que en lugar de que yo tomara directamente Laplaciano en coordenadas esféricas, como se ve aquí, esta ya sería con lo que tendría yo que trabajar directamente y hacer el equivalente del Laplaciano, pues me di a la tarea de deducirlo, ¿no? Entonces pasé de coordenadas polares, digo, para nada de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Para eso, pues tenemos que el laplaciano en coordenadas rectangulares es como está aquí, la segunda derivada parcial respecto de x por segunda vez de la función más la segunda derivada parcial respecto de y por segunda vez de la misma función, y así, ¿no? Para poder pasarlo a coordenadas cilíndricas, tenemos que establecer primero nuestro sistema de referencia, donde se relacionan las coordenadas esféricas y las coordenadas, dije cilíndricas, son esféricas, y las coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, R es la distancia radial desde el origen, θ es el ángulo polar medido desde el eje Z, y φ es el ángulo simutal medido en el plano XY. Aquí tengo una imagen para que quede claro lo que estoy diciendo. Este sería pues coordenadas esféricas, un punto de esta esfera, tendríamos un punto aquí en coordenadas x, y. Como se pasa a polares, nada más voy a explicar el primero, ya después ustedes pueden pausar el video y revisar que lo que está escrito pues se cumple, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se llega a x. Primero ubican x sería una distancia de este punto, que sería aquí sobre el eje x, esta sería la distancia, ¿no? Entonces aquí tendríamos que tener una distancia x que debe de coincidir de manera perpendicular con este extremo de esta línea morada. Entonces, para calcular ese x tendríamos que conocer esta línea morada y para conocer esa línea morada, pues lo podemos conocer a partir de lo que mide r y el ángulo polar θ, nada más haciendo lo que mide r por seno de θ, nos va a dar este cateto opuesto aquí arriba, que mide lo mismo que esta línea punteada. Entonces ya tenemos r por seno de θ, que nos daría lo que mide la línea punteada. Y esa distancia, pues la multiplicamos por el coseno de phi para obtener un cateto adyacente a un triángulo rectángulo que estaría aquí, ¿no? Entonces así puede comprobarse que x es igual a r, seno de θ, por coseno de phi y lo revisamos con los demás. Entonces ya tenemos relaciones entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas esféricas, ¿no? El gradiente de coordenadas esféricas es la base para calcular el laplaciano. Esto se debe a que el laplaciano es la divergencia del gradiente. A ver, recordemos que una función, cuando le aplicamos el operador Nabla, le estamos calculando su gradiente, y si le volvemos a aplicar el operador Nabla, estamos calculando la divergencia, o simplemente se le llama laplaciano, ¿no? De la función.
Para poder trasladar de coordenadas rectangulares a esféricas, pues tenemos que pasar cada uno de los componentes del operador nabla, o sea, la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, hay que pasarlas a coordenadas esféricas. Y eso es mucho trabajo y no lo sabía yo. Voy a tratar de explicarlo rapidísimo. Lo primero que tenemos que hacer es escribir cada uno de estos operadores en coordenadas digo, esféricas, ¿no? Entonces, a ver, miren, yo quiero la derivada respecto de x, pero si reviso x con esa relación que tengo y por más que lo busque, siempre x me va a quedar en términos de tres variables, la variable r, la variable teta y la variable phi. Entonces, para poder obtener la derivada respecto de x, yo tendría que derivar r respecto de x y aplicar regla de la cadena por la derivada parcial respecto de r para que obtengamos derivada respecto de x, más la derivada de teta, porque es la otra variable en función de la que está x, respecto de x por, aplicando regla de cadena, por la derivada, y así sucesivamente. Entonces, ya que quedó planteado cómo obtener este operador, bueno, pues empezamos a hacerlo, ¿no? Entonces, hay que derivar r respecto de x. Sabemos que r, no lo escribí aquí arriba, pero bueno, lo puede haber escrito en cualquier lado. Sabemos que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Entonces, si vamos a derivarlo respecto de x, derivada parcial de r respecto de x, bueno, pues escribimos x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, entonces aplicando regla de la cadena, quedaría 1 medio por eso a la 1 medio menos 1, que nos daría menos 1 medio. Ahora, como esto era u por la derivada de u, pero como estamos derivando respecto de x, entonces y cuadrada y z cuadrada se consideran constantes y la variable es x cuadrada y la derivada de x cuadrada es 2x, ¿no? Entonces este 2 se va con este 2 y me queda x. Este exponente negativo nos indica que lo podemos poner en el denominador, ya con exponente positivo, y lo convertimos a raíz, entonces nos quedaría x sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que eso es igual a r. Entonces tendríamos finalmente que la derivada parcial de r respecto de x es x entre r. Ahora bien, esto sí lo vamos a dejar por comodidad, pero x más adelante, pues todo tiene que quedar en términos de coordenadas esféricas. Entonces x más adelante, pues lo vamos a escribir como r seno de teta coseno de teta, porque más adelante ya no van a ver este x, pues no, porque tiene que estar en coordenadas eh, esféricas, y x en coordenadas esféricas es r seno de teta coseno de teta. Lo podemos escribir ahorita de una vez, pero para no hacerlo más engorroso, lo podemos dejar así. Entonces ya tendríamos este primer término. Ahora hay que calcular el segundo término, la derivada de teta respecto de x. La pregunta es, ¿teta es una función de quién? Bueno, pues la podemos poner en términos de r, de x y de phi, se ve muy complicado. Teta la podemos poner en términos de r, de y y de. Y la manera más fácil sería que teta la pongamos nada más en términos de z y de r, entonces creo que nos conviene esta. Entonces quedaría z entre r, arco inverso, coseno inverso, perdón, coseno inverso de z entre r, eso sería teta, ¿no? Entonces ahí estaría. Teta sería arcoseno de z entre r. Y entonces ya podríamos derivar teta. Pero si vas a derivar teta, está en función de z y de r. Entonces, para que puedas derivar teta, tendrías que derivarla respecto de r. Pero tú quieres la derivada de teta respecto de x. Entonces aplicas regla de la cadena por la derivada de r respecto de x. Más, como teta no únicamente está respecto de r, pues también tienes que derivarla respecto de z. Pero como tú quieres respecto de x, pues hay que aplicar regla de la cadena por la derivada de z. Entonces, calculamos cada una de estas. Calculamos la derivada de teta respecto de r, y pues eso es por una fórmula, la fórmula del arco seno o del seno inverso. Seno inverso de u es la derivada de u entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Y bueno, pues nada más, ahí estaría, nos quedaría esto como está aquí. Ahora bien, ya tendríamos este, derivada de teta respecto de r, y hay que multiplicarla por la derivada respecto de x. Lo volvemos a calcular, ¿no? Porque ya lo calculamos hace ratito, entonces que bueno, nos ahorramos ese trabajo. Se va a multiplicar por esto nada más. Ahora hay que calcular la derivada de teta respecto de z. eh, y calculándola igual por fórmula para multiplicarla por la derivada de z respecto de x. Eh, la derivada de z respecto de x daría 0, eh, porque z, aquí vemos z no tiene x, ¿no? Entonces derivamos z respecto de x, nos va a dar 0. Entonces ahí, ¿por qué no tiene? Y entonces eso nos ahorra un término. Y si se dan cuenta, con todo eso que acabo de explicar, ya tenemos dos términos. Nos falta un tercero para calcular nada más el primer operador derivada parcial respecto de x. Ahora tendríamos que hacer todo ese procedimiento en el documento está, para la derivada parcial respecto de y luego todo ese procedimiento para la derivada parcial respecto de z. Entonces, ya no lo voy a explicar aquí porque el video tomaría más de una hora. Entonces, quedarían así, ya convirtiendo todos los elementos rectangulares
esféricos, quedaría así. La derivada parcial respecto de x en coordenadas esféricas ya quedaría así. Luego, la derivada parcial respecto de y quedaría así. Y la derivada parcial respecto de z quedaría así. Y una vez que tenemos estos tres elementos, ya podemos escribir nuestro operador nabla en términos de coordenadas esféricas. Componente en i, componente en j y componente en k. Ahora, ya que tenemos nabla, ya podemos pensar en un operador un operador laplaciano, que sería la multiplicación de nabla por nabla, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso nos llevaría a las segundas derivadas parciales respecto de x por segunda vez y todo lo que está ahí. Entonces, mire, yo aquí nada más muestro cómo calcularía yo el primero, que si ya tenemos este, que es la derivada parcial respecto de x, habría que multiplicarlo por sí mismo, ¿no? Entonces, para obtener la segunda derivada parcial respecto de x por segunda vez, entonces aquí lo propongo. Esto que está aquí es el primer componente de este vector, nabla, aquí lo tenemos, y lo multiplico por sí mismo. Entonces, eso implicaría tomar este componente y multiplicarlo por todos estos componentes. Entonces sería seno de teta coseno de phi derivada parcial respecto de r por seno de teta coseno de phi derivada parcial respecto de r. Entonces dejamos afuera seno de teta coseno de teta y hacemos la derivada parcial respecto de r de seno de teta coseno de teta derivada parcial respecto de r. Entonces sería, lo vemos como dos funciones. Esto es u y esto es b. U por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces quedaría, el primero lo dejamos igual, seno de teta coseno de teta por la derivada parcial respecto de r de la derivada parcial respecto de r, lo cual nos va a dar la segunda derivada parcial respecto de r. Y eso multiplicado por seno de teta coseno de teta, pues nos va a dar lo que está aquí, seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta, por la segunda derivada parcial respecto de r por segunda vez. Aquí ahí nos faltó más el segundo por la derivada del primero, que sería la derivada parcial respecto de r, que ya no se deriva, se quedaría así, por la derivada de seno coseno de teta respecto de r, y como no hay r, eso se volvería a cero, y ya no hay otro término que agregar. Entonces ya terminamos de hacer este por este, y ahora seguiría este por este, que nos da todo este término que está aquí. Seno coseno por la derivada de todo este segundo término. Y este por este. Y ya que terminamos con ese, ahora iríamos con el segundo componente. Y así con cada uno hasta agotarlos, ¿no? Y con eso, una vez que lo terminamos, ya obtenemos nuestra segunda derivada parcial respecto de x en términos de coordenadas esféricas. Y hacemos eso para los demás, ¿no? Hacemos eso para y, la segunda derivada parcial respecto de y para z. Y una vez que, es que ya lo desarrollé, bueno, está desarrollando el documento, una vez que ya tienes todos esos desarrollados, los tres, ya los sumas, ¿no? Ya sumas los términos y después de mucha álgebra y mucho cuidado y muchos errores y muchas correcciones, pues ya llegas a esto que está aquí. Este es nuestro operador laplaciano en coordenadas esféricas. Ahora, si eso se lo aplicamos a una función, pues ya tendríamos lo que está aquí abajito, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se simplifica tanto? Esto es en coordenadas esféricas. ¿Y por qué en nuestro caso se simplifica tanto? Bueno, porque vamos a decir que hay una eh, simetría radial y debido a eso, la primera parte corresponde a las variaciones del potencial. Ah, bueno, ¿qué significa cada uno de los términos? Variaciones de, aquí explica qué significa cada uno de los términos del operador laplaciano. Tenemos tres términos y el primero, la primera parte corresponde a las variaciones del potencial en la dirección radial. La segunda y tercera parte representan las variaciones angulares. Entonces, el término radial, pues es el primero. Luego aquí están las variaciones angulares que, como hay simetría, en este caso no afectan en nada. Entonces, por eso esos términos se cancelan y se simplifica mucho este operador laplaciano aplicado a la función de potencial. Se simplifica porque el segundo y el tercer término no tienen ningún sentido que los tengamos porque no aportan nada y todo depende únicamente de la distancia radial. Y entonces el laplaciano se reduce a nada más igualarlo al primer término. Y eso es a lo que llegamos acá. Esa es la reducción. Creo que todo eso lo pude haber omitido y haber partido mi trabajo desde ahí. Una disculpa, pero bueno. Y ya, pues a partir de ahí empieza el desarrollo. Voy a pausar este video y ahorita empiezo con el otro.